Hola queridos amigos, bienvenidos al seminario profético Las Revelaciones de Daniel y Apocalipsis. El tema de hoy se intitula La victoria del reino de Dios. El texto bíblico en Daniel 7, versículo 2 en adelante dice: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué representa esto? ¿Qué simbolismo tiene el viento, las bestias, el mar? Los símbolos proféticos están claramente definidos en la Biblia con su significado. El propio texto dice lo que representa. Vientos representan guerras, mares, gente, multitud, y bestias, reinos o potencias políticas o religiosas. El texto nos explica el significado. Daniel 7, versículo 17 dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Cuatro grandes reyes representados por estos animales. Hay un paralelismo. En la historia bíblica hay un paralelismo entre la historia política de Daniel capítulo 2 con la historia política y religiosa del capítulo 7 de Daniel. Es lo que en profecía bíblica encontramos con el nombre de quiasmo, significa espejo, un reflejo. Daniel 2 y Daniel 7. ¿Cuál es el paralelismo que existe? Por ejemplo, la estatua en Daniel 2 con cuatro reinos. Y en Daniel 7, cuatro bestias que representan también cuatro reinos. Daniel 3 y Daniel 6. En Daniel 3 está el horno de fuego por no adorar a la estatua, por no adorar de una manera contraria a la palabra de Dios. Y en Daniel 6 es colocado Daniel en el foso de los leones por adorar al verdadero Dios, al creador del cielo y de la tierra. El paralelismo entre el capítulo 4 y capítulo 5. En el capítulo 4 se quita el poder a Nabucodonosor y en el capítulo 5 se quita el poder a Belsasar. O sea, vemos qué interesante, como en un espejo. El versículo 4 dice: la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, como un león con alas de águila. Representa el imperio babilónico, que realmente, así como en la estatua es la cabeza de oro, el rey de los metales, el león es el rey de los animales. El león, el rey de los animales, representa a un reino poderoso y desarrollado como el reino de Babilonia. Las ruinas arqueológicas muestran la autenticidad del registro histórico bíblico. Pero la profecía continúa diciendo: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba más de un lado que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Un oso terrible. ¿Qué representa? A los medos y persas, que van en la historia sucediendo al imperio babilónico, así como en la estatua los pechos y los brazos de plata, ahora está el oso representando a Medo-Persia. El oso es un animal de montaña y los persas habitaban en zonas montañosas. O sea, hay detalles de la profecía que son muy interesantes. El animal cruel, el oso es un animal cruel, características atribuidas por Isaías al imperio de los medos y persas en Isaías capítulo 13. Dice el texto que tenía 3 costillas en la boca. Esto representa las conquistas de Lidia, Babilonia, Egipto, son las conquistas. Pero el texto continúa mostrándonos el proceso de la historia. Dice: después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. O sea,
las alas representando gran velocidad. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué representa esto? A Grecia, al imperio griego, así como en la estatua del capítulo 2, después de los pechos y brazos de plata viene el bronce, representando a Grecia. Ahora en la sucesión de estos animales, de estas bestias, viene Grecia. El leopardo, animal feroz, notable por su velocidad y agilidad de sus movimientos. Y las 4 alas, la gran rapidez en las conquistas de Alejandro Magno en Grecia. Es interesante cómo los detalles de la profecía van siendo muy reveladores. Dice el texto que este leopardo tiene 4 cabezas. Estas 4 cabezas representan los 4 capitanes, los 4 generales sobre los cuales se divide el imperio. Casandro en Macedonia, Lisimaco en Tracia, Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto. O sea, el imperio se divide en 4 partes. Y ahora viene otro imperio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Esta es una bestia muy diferente de las anteriores y representa a Roma. A Roma, que se extiende en la historia del año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Terrible este imperio. Jesús nace en esta época. Jesús padece debajo del poder de Roma. Sí, Jesús es condenado por Poncio Pilatos. Los romanos llevan a Jesús a la cruz. Y el imperio romano persigue de una manera muy cruel a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva. El texto bíblico en el versículo 7 dice que era muy diferente de todas las bestias que vi antes de Elia, y tenía 10 cuernos. Era diferente y tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, versículo 24. Qué interesante la profecía bíblica, cómo va explicando el significado. 10 cuernos representando 10 reyes que se levantan de este reino. Así como en la estatua, las piernas de hierro que representan Roma, cuando se divide Roma, cuando termina Roma, la continuidad es los 10 reinos. O sea, se divide en 10 partes, así como los dedos de los pies son 10, que en el texto de Daniel 2 es de hierro y barro. Ahora en el capítulo 7 está hablando del mismo proceso. Roma se divide a través de las 10 tribus bárbaras, conforme estudiamos anteriormente, que los pueblos germanos fueron para habitar lo que es hoy Alemania, los suizos, los burgundios en Suiza, los francos en Francia, los lombardos en Italia, los sajones en Inglaterra, los suevos en Portugal y los visigodos en España. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño crecía entre ellos. Esto le llama la atención de una manera muy especial al profeta Daniel. Él se detiene en esto, le impacta. Otro cuerno pequeño crecía entre los 10 cuernos y tenía características especiales. Dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Versículo 8. Ojos de hombre, representando conocimiento, sabiduría, y hablaba con arrogancia. El poder le ha llamado el cuerno pequeño. ¿Qué representa este cuerno pequeño? Es un poder que crece entre los 10 cuernos, o sea, proviene de la división de Roma. Crece después de los 10 cuernos, tras el desplome de Roma, y es diferente de los otros, porque tiene un poder político, pero también religioso. Aquí está la diferencia. No es solamente político, es político y religioso. Y tiene ojos de hombre como símbolo de inteligencia y sabiduría. ¿A quién representa? ¿Qué poder está representado aquí?
es una potencia político-religiosa. Los textos históricos nos dicen que de las ruinas del Imperio Romano gradualmente se levantó un nuevo orden de estados cuyo punto central era la sede papal en Roma. Y de la división de Roma política surgió el gran imperio moral en la forma de la Iglesia romana. Esto es algo histórico. Sí, amigos, a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices. Y cuando Constantino dejó Roma, entregó su trono al papado. La historia confirma que entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, muchas enseñanzas bíblicas son olvidadas y se introducen tradiciones contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue quedando de lado, al margen, y comienzan a surgir las tradiciones, las enseñanzas humanas que en muchos aspectos contradicen los principios y las leyes de la palabra de Dios. Esto es el cumplimiento profético de lo que Pablo en el libro de Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30 dice. El apóstol Pablo, él iba a partir, él ya sabía que le quedaban pocos días y él se reúne con los líderes, con los pastores, los obispos de la iglesia apostólica de aquel tiempo, y él dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, él se está dirigiendo a los líderes, a los obispos de la iglesia, que fueron colocados para cuidar de la iglesia. Él dice: el cual él ganó con su propia sangre. El Señor ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después que él ya no esté más con ellos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos, líderes, obispos, pastores del rebaño, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, con el deseo de ganancias, de riquezas, de poder. Lamentablemente esto se cumple y es la apostasía que entra en la iglesia cristiana. El texto dice que hablará palabras contra el Altísimo, y la Biblia define blasfemia como asumiendo cualquier derecho o poder que pertenece solamente a Dios. También dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahí está la historia con las cruzadas, la historia de la Inquisición, mostrando las grandes persecuciones que aquellos que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios tuvieron que enfrentar. También nos habla de que surgiría un sistema de salvación por obras en lugar de la gracia divina. La única manera en la cual los seres humanos podemos salvarnos, podemos encontrar la redención eterna, es por intermedio del sacrificio de Jesucristo, de la sangre de Jesús, de la gracia de Dios. El hombre es justificado gratuitamente por la gracia, justificado por la fe en Cristo. No podemos salvarnos por nuestras propias obras. Si pudiéramos salvarnos por nuestras obras, no precisaríamos que el Señor hubiera venido a la tierra a vivir y morir por nosotros. La salvación es un don gratuito de Dios. Las obras son el fruto de la salvación, el resultado de la salvación, la consecuencia de la salvación en Cristo, pero jamás es el principio de la salvación. Mis amigos, este poder, esta potencia político-religiosa pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lo único que está registrado en la Biblia que fue escrito por la mano de Dios, por el dedo de Dios, son los 10 mandamientos. Todo lo que está escrito en la Escritura Sagrada fue escrito por los
profetas y los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Pero los 10 mandamientos, el Señor mismo los escribió con su dedo, con su mano. Son sagrados. Pero esta potencia intentaría cambiar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Mis amigos, la ley de Dios es el fundamento. O sea, Cristo, si seguimos a Cristo, si somos de Cristo, si amamos a Cristo, si somos salvos por la gracia de Cristo y justificados por la fe, el resultado es que Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida y de ser, y escribe sus mandamientos no en tablas de piedra, y sí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Escribe sus mandamientos fundamentados en el amor, en la justicia, en los principios del Señor. Pero esta potencia intenta cambiar la ley de Dios. En la ley de Dios encontramos en el corazón de la ley de Dios un mandamiento que nos muestra quién es el autor de la ley. ¿Quién es el autor de estos mandamientos? Y este mandamiento, que es el 4º mandamiento, es una señal de obediencia, de gratitud, de liberación en Cristo. El 4º mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para el Señor tu Dios. Un día sagrado, un día que nos muestra la liberación que encontramos en Cristo, la paz que encontramos en Cristo. En Ezequiel capítulo 20, el Señor dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Una señal, señal de liberación. Así como el pueblo de Israel recibió el sábado como una señal de la libertad del cautiverio egipcio, ahora estaban libres. También nosotros que aceptamos a Cristo, que somos cristianos, que seguimos a Jesús y hemos sido liberados por la gracia, por el poder de su sangre y de su espíritu, para ser nuevas criaturas, para andar en novedad de vida, el sábado es una señal de esa liberación, de esa paz, de ese reposo que encontramos en Jesucristo. Jesús dice: venid a mí, así como estáis, y yo os daré reposo, yo os daré descanso. Mis amigos, el cambio del sábado para el primer día de la semana, para el domingo, fue un cambio gradual. Muchos se sorprenden pensando de que el cambio del sábado para el domingo fue establecido por Jesucristo. Pero la Biblia no dice eso. No fue Jesús, no fueron los apóstoles que cambiaron del sábado para el domingo. ¿Cómo fue el cambio? El cambio fue hecho de la siguiente manera. Los judíos estaban siendo perseguidos. Algunos líderes cristianos querían distinguirse de los judíos. No querían ser confundidos con los judíos. Y Constantino aprobó la primera ley dominical para unir su imperio. Constantino era una persona muy inteligente. Él vio que no era un buen negocio combatir a los cristianos. Mientras más cristianos combatían, mientras más cristianos morían, más cristianos surgían. Entonces él hizo una alianza y establece la primera ley dominical. No fue Cristo que lo hizo, no fueron los apóstoles, y sí Constantino. El edicto de Constantino en el año 321 de la era cristiana está registrado y dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y los que viven en las ciudades descansen y todos los trabajos estén cerrados. O sea, los paganos guardaban el primer día de la semana, el domingo, en homenaje, en honra al sol. Los cristianos guardaban el sábado. Ahora, cuando Constantino se cristianiza, cuando Constantino dice que acepta el evangelio, él lo hace más por una cuestión política. No es que está convertido en sí. Entonces, al principio comienzan a guardar los 2 días. Pero después, con el tiempo, el sábado va quedando cada vez más de lado. Y ahora surge esta etapa con Constantino, donde este día dedicado al sol, el primer día de la semana, el día del sol,
Sunday en inglés, el día del sol, ¿no es cierto? Ahora es dedicado al sol de justicia, a Jesucristo. Y ahí entra también la veneración de las imágenes y entra todo un sistema doctrinal que en realidad es una mezcla entre lo que dice la palabra de Dios con lo que dicen las tradiciones humanas y con muchas cosas que vienen realmente sin el fundamento de la palabra de Dios. Los obispos de la iglesia aceptaron este arreglo por muchas razones, entre las cuales la más importante era por el poder que iban a tener, la influencia que iban a tener, las riquezas que iban a tener. El texto del Canon 29 nos muestra lo que sucede en el concilio de Laodicea, y esto está registrado por la historia. Dice: los cristianos no deben judaizar, guardar el sábado y estar ociosos el sábado, el séptimo día, pero trabajarán ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. O sea, ahora viene una ley dominical en donde se prohíbe la guarda del sábado para establecer la guarda del domingo. El texto histórico nos muestra que la autoridad de la iglesia no podía estar basada en la autoridad de las Escrituras, porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su propia autoridad. La palabra de Dios fue quedando desplazada a un lado, y en su lugar vienen las tradiciones y la autoridad de los hombres. Esto es lo que sucedió. La iglesia se une con el Estado, y desde el año 538, cuando Justiniano declara que el obispo romano es obispo de obispos, sentador de doctrina y perseguidor de herejes. Y ahí comienza una gran persecución para todos aquellos que querían mantenerse fieles a los principios de la palabra de Dios conforme los interpretaba su conciencia. Amigos, dice el texto bíblico referente a esta potencia político-religiosa, a este poder, dice que el pueblo de Dios sería entregado en sus manos por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. ¿Qué significa esto? Entregados en sus manos. Es un tiempo de persecución del pueblo de Dios. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Coincide con Apocalipsis 12:14, que hablan del mismo tiempo. Tiempo en profecía representa un año. Cada vez que dice tiempos, pero hablando en lenguaje profético, un año. Y un año en el calendario hebreo era 360 días. Tiempos en plural representan 2 años, o sea, 2 años, 760 días. Y medio tiempo, medio año, o sea, 180 días. Si sumamos 3 tiempos y medio o 3 años y medio, va a dar exactamente 1260 días proféticos, lo que equivale a 1260 años, porque en profecía, de acuerdo con Ezequiel 4, versículo 6, en profecía un día representa un año. Por lo tanto, 1260 días representan 1260 años. Tiempos y medio tiempo. ¿Cuándo comienza este periodo de persecución de la iglesia? ¿Cuándo? El texto nos revela a través de la historia confirma perfectamente esto, que Virgilio I asciende al trono papal con poderes políticos y religiosos en el año 538 de la era cristiana. Y a partir de esta unión entre el Estado y la Iglesia surge la persecución de los herejes. Se extiende hasta el año de 1798. ¿Qué es lo que sucede en este año? Berthier, el general de Napoleón, toma preso al Papa Pío VI y lo lleva en cautiverio a Aviñón. Ahí termina este gran periodo de persecución. Mis amigos, pero el texto bíblico nos dice que Daniel ve que cuando este poder está en acción en la tierra, ocurre algo muy importante en el cielo. Comienza el juicio de Dios. Sí, en cuanto al pueblo de Dios
pasa por esta situación tan dramática, al finalizar este periodo, ya comienza el juicio de Dios en el cielo. Dice el texto bíblico: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Capítulo 7, versículo 9 al 11. Dice: pero se sentará el tribunal en juicio, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Qué profecía maravillosa. Aquí nos muestra el pasado, el presente y el futuro. Nos extendemos al tiempo del juicio, cuando el pueblo de Dios recibirá el reino, cuando se hará justicia. Dice: vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, que es Dios el Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, versículos 13 y 14. Un reino que nunca pasará, que nunca llegará al fin. Un reino donde los hijos de Dios, que han pasado por tantas situaciones difíciles en esta vida, ahora llegan a disfrutar del gozo de la salvación eterna. El Señor viene para establecer su reino eterno, para dar respuesta y solución a los problemas humanos, para darnos vida y vida en abundancia, un reino que jamás será destruido. El Señor nos está convidando para que nos preparemos para este reino. Por eso, en resumen de lo que hemos estado estudiando hoy, podemos tener la seguridad de que la profecía se cumplió perfectamente. La profecía en los mínimos detalles va cumpliéndose. Es maravillosa. La palabra de Dios es fiel. Podemos tener seguridad, total confianza, porque el Señor cuida de su pueblo, el Señor nos ama, a pesar de todos los problemas, de todas las luchas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras fragilidades. Dios nos ama profundamente. El texto bíblico nos muestra que estamos en el tiempo del juicio. Ya las potencias políticas, los reinos, los imperios han pasado. Ahora estamos aproximándonos del desenlace final de la historia de la humanidad. Estamos en el tiempo del juicio. En breve Jesús vendrá para establecer su reino. No sabemos cuándo. La Biblia no dice la fecha de cuándo Jesús va a volver, pero las profecías nos muestran lo que va a suceder en el mundo, lo que está sucediendo. Y esto nos da la seguridad. Podemos ver que lo que está sucediendo ahora es algo profético. Es el cumplimiento de las profecías. Nos estamos aproximando del gran día del regreso del Señor para establecer su reino. ¿Estás preparado? Mi querido amigo, ¿estás preparado para este grandioso acontecimiento? ¿Estás preparando tu vida para ser un ciudadano del nuevo mundo, del nuevo reino, donde no participaremos más de las luchas, sufrimientos, enfermedades, injusticias de este mundo, donde estaremos para siempre con el Señor? La promesa divina es: el que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. El que venza, el vencedor. ¿Y qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencernos a nosotros mismos por el poder de la gracia de Dios. Porque la salvación ya fue conquistada en la cruz del Calvario. El pasaporte para el cielo está a nuestra disposición. El pasaje para el reino de Dios fue comprado con la sangre de Cristo. Nosotros precisamos entregarnos a Jesús para poder vencer, para poder superar, para poder ser miembros de este reino. El Señor te llama para que le sigas y te prepares para su reino. El Señor te está llamando. ¿Qué respuesta le darás? ¿Vas a abrir tu corazón al Señor? ¿Dejarás al Señor entrar, tomar el control de tu vida para recibir sus bendiciones? Mi oración por ti, mi oración por cada uno de los amigos,
Mi oración es: Señor, gracias por la revelación profética. Ayúdame a seguirte y vencer preparándome para tu reino. Que Dios te bendiga. Amén.